Ya, ok. Buenos días con todos. El país que yo elegí es la isla de Cuba. Antes de empezar con la problemática de la que quiero hablar en específico, ¿alguien me dice qué estado, gobierno o régimen ustedes tienen conocimiento que se maneja en Cuba? No. Ok, nadie sabe, entonces yo les voy a explicar. En Cuba tenemos un gobierno socialista o comunista. Esto es muy importante porque precisamente la problemática de la que quiero hablar son manifestaciones registradas en Cuba en el año de 2021, en este año. A continuación yo les daré un poco de antecedentes y un poco de contexto sobre cómo se maneja Cuba, un poco por encima nomás, porque les diré solo hechos comprobados, hechos que se sepan, ya que yo no he ido a Cuba ni yo no vivo en Cuba como para decir cosas muy específicas. En Cuba, a partir de la Revolución de 1959, ha ido evolucionando en términos descriptivos con el tiempo, hasta la actualidad donde actualmente ellos se reconocen irrevocablemente como un Estado socialista y presidido por una sola figura que ejerce los poderes del Estado. Ahora, ¿será que alguien me puede decir cuáles son esos tres poderes del Estado que se maneja en un gobierno? Yo sé que pueden ser más, pero los tres más grandes. ¿Alguno lo sabe? El poder legislativo, Judicial. político y judicial. Legislativo, ejecutivo y judicial. Tenemos los tres poderes de Estado. ¿Sabe Semi. cuáles son las instituciones que ejecutan esos tres poderes? El legislativo lo ejecuta el gobierno, la Presidente. institución del gobierno. Asambleísta. El legislativo es el gobierno. El ejecutivo lo ejecutan asambleístas o parlamento, Asambleísta. como se quiera decir. Y el judicial son los tribunales, los jueces. Para Cuba, la diferencia es que solo tiene una persona que ejerce poder sobre estos tres poderes o mínimamente se ve incluido en estos tres. El presidente de Cuba es el jefe de Estado y de gobierno. Es también el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba y además de eso, él es el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas. Ya, entonces ya sabemos que Cuba tiene este régimen. Pues además de eso, es el gobierno quien controla los medios de producción, como las fábricas y empresas, también los medios de comunicación y todas las propiedades existentes. Si el gobierno controla todo eso, ¿qué creen ustedes que quiere decir? ¿A qué llegan con eso? Democracia. ¿Ok? Uno, no existe democracia. Otro que a donde quería llegar es que exactamente no existe la propiedad privada en Cuba, ¿ok? Las propiedades, como ya dije, los medios de producción, fábricas y empresas maneja el gobierno, medios de comunicación, gobierno. Todas las propiedades, gobierno. Ok, tú me dirías, ¿eso es algo malo? Pues míralo desde este punto. El gobierno es el que se encarga y te garantiza que tú obtengas un trabajo, obtengas acceso a la educación, tengas salud y tengas los suficientes alimentos y productos de primera necesidad mínimo para vivir. Esto convierte a Cuba en un intento de un país autosustentable. Sin embargo, su mayor fuente de ingreso es el turismo. Y ahí llegó la pandemia, la crisis de la pandemia. El turismo básicamente murió por un año. Y si Cuba quería dinero para vivir, pues sufrió una baja muy importante para ellos. No tenían ingresos, no tenía su principal fuente. Porque además era el turismo, ¿ok? Pero de dónde se presidían más turistas de Cuba? Era de Rusia. Y bueno, ya se imaginan por qué era Rusia. Ahí no voy a incluir más en eso, pero era Rusia de donde más llegan turistas a Cuba. En Cuba golpeó fuerte la pandemia. Cuba alcanzó varios récords de casos de muertes por COVID durante varios, bueno, de casos y de muertes, las dos cosas, durante varios días consecutivos. Se llegó a tener un registro para la fecha de julio, antes de que se realicen estos, de lo que voy a hablar después, que son las manifestaciones, antes que se realice, se tenía registrado 231.568 infectados y casi llegando a los 1.500 muertos. Ok, tú dirás, esto es muy poco, pero Cuba es una isla. Cuba no es Estados Unidos. Cuba es una isla, literal puede ser Galápagos. Entonces, según en la parte de esto, todo esto, según MINSAP, que es el Ministerio de Salud Pública, eso fue lo que nos dijo. Bueno, aún así cabe recalcar que después de que sí tuvo varios casos de COVID, muertes, Cuba incluso tenía
5 proyectos de vacuna, de los cuales 2 de ellos, llamados Soberana 02 y Abdalá, así se llamaba la vacuna, demostraron un índice de 92% de efectividad y son las que luego serán aplicadas en sus ciudadanos. Bueno, por ahora todo bien entonces. Cuba es un intento de país autosustentable, el gobierno les da todo o les da lo mínimo para vivir. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que no lo hacían. Así como en varios países, por pandemia, en Cuba no había comida, no había medicamentos, no había los servicios eran intermitentes, habían cortes de luz, cortes de agua, llegaron hasta las 12 horas continuas sin tener estos servicios básicos. Además de eso, tenían un servicio de internet móvil que no maneja el gobierno y sufría cuelgues todos los días. Y todo esto, ¿cómo crees que se sabe? Pues por los mismos ciudadanos que recientemente, incluso en 2014 fue cuando tuvieron la opción de acceso a internet, porque ya se los dio el gobierno. Y aún así es un internet, no es el internet como nosotros lo conocemos, es un internet que lo maneja el gobierno, censurado por el gobierno. Bueno, no quise decir censurado, simplemente lo rige el gobierno. Ellos te dicen a que te dan como que una parte del internet, no te dan todo el internet. La generación actual de Cuba, entonces, ha ido aguantando todo esto y se ha quejado por todas las redes, ya como, o sea, sí tienen internet, no pueden meterse a rebuscar muchas cosas, pero tienen Twitter, tienen redes sociales, tienen Facebook, Instagram. Y son ellos, la generación actual de Cuba, que se ha quejado por las redes y ha dicho que su país es un estancamiento, está en un estancamiento social y tecnológico con respecto al resto del mundo. Esto los impulsó a generar las protestas más grandes de Cuba, de las que estoy hablando, que desde el llamado Maleconazo de 1994 no se han registrado manifestaciones así de grandes. Quiere decir que hace casi 30 años no se han manifestado esto, desde esto que pasó en julio de este año. Para apaciguar todo esto, les pregunto, ¿qué creen que el gobierno hizo a todas estas manifestaciones? No existe opciones correctas, simplemente ya les di cómo se maneja, qué es lo que hace, qué creen que hizo. Los reprimió. Ya, ok. Bueno, eso también puede pasar aquí en las manifestaciones. ¿Qué más crees crees que es lo que tenía que hacer? Ceder ante los pedidos de los ciudadanos. Claro, sí. Ok, entonces ahora les voy a decir qué hizo el gobierno. El gobierno llamó a cadena, bueno, como se transmite en en todos de todos los países, y los llamó a salir a contraprotestar a todos sus partidarios comunistas, como ellos les dicen, del Partido Comunista, a tratar de defender su régimen de gobierno. Todo esto es lo que pasó, son hechos. Bueno, y ahí se logró apaciguar una manifestación que duró del 11 de julio al 17-18, una semana duró las manifestaciones, de todos los días, grandes cúmulos de gente, abarrotados en La Habana, en la casa de gobierno, pidiendo manifestaciones, ya sabes, no voy a meterme más, habiendo luchas entre policías y pueblo, hasta ahí, ya ustedes saben cómo son las manifestaciones. John, una pregunta. O sea, sí, efectivamente los otros partidarios también salieron a marchar. Sí, ¿por qué? Porque los llamó el gobierno, esto les estoy diciendo. Para apaciguar esto, el gobierno los llamó a sus propios partidarios, o sea, a quienes aún creen, bueno, a quienes apoyan a los llamados comunistas. Ellos les dicen comunistas, porque el partido se llama Partido Comunista de Cuba. Los llamó a defender su propio régimen, o sea, a contraprotestar, a hacerse enfrentar entre los que no están de acuerdo con el gobierno y los que aún lo apoyan. Y ahí se llegaron y ya, digamos que simplemente por lógica ya se llegaron las manifestaciones empezaron a parar, se empezaron a apaciguar y hasta ahí se llegó a tener, hasta ahí es donde yo les voy a explicar, porque no les voy a decir si, ok, ahorita en Cuba ya están, ya está todo perfecto. ¿Por qué? Porque ahorita actualmente en Cuba, esto ya para terminar, o sea, ahorita actualmente en Cuba se tiene la información prevista que para el mes de noviembre, o sea, ya en poquito tiempo, se va a realizar otra nueva ola de protestas. ¿Qué sabemos? ¿Cómo creen que sabemos de ella? De esa ola de protestas, si el gobierno no es quien nos informa. Las personas por las redes sociales. Exactamente, las personas por las mismas redes son quienes nos informan. O sea, no tenemos un medio, o sea, las personas viviendo en Cuba no tienen un partido opositor al gobierno, solo existe uno.
y lo único que queda en ellos es su augur popular, es expresarse en las redes para poder conseguir el ordenamiento y ejecutar todos estos llamamientos. Y esto se realizará en noviembre. Aún no se tiene prevista qué fecha, si llegará a explotar, qué pasará, pero se tiene especulado que sucederá en noviembre. Hasta ahí mi intervención, entonces, muchas gracias.